Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 728 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Rey del universo, Castillo fuerte, Dios de nuestra salvación, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia, oh Dios, porque solamente en ti hallamos paz y tranquilidad, Señor. Padre maravilloso, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo también te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque nos has cuidado, porque nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque solamente tú nos sustentas, Padre. Tú eres nuestro buen pastor y nada nos falta, Señor. Así que te damos gracias porque tú eres Dios, Señor. Padre maravilloso, en esta hora te pedimos, Señor, que por favor sigas derramando sabiduría en nosotras, Señor. Por favor, háblanos, mi Dios amado. Tú hablaste, Señor, y todo fue creado. Tú hablas, Señor, y tu voz sostiene todo, Señor. Así que, por favor, háblanos, mi Dios amado, para que podamos, Señor, seguir adelante, Padre fiel. Te damos gracias, oh Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos a continuar con nuestro estudio en este capítulo 16 de este libro, de 1 de Samuel. Y vamos a leer los versos del 14 al 18. Dice la palabra del Señor así. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a uno de los hijos de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Mujeres hermosas, los criados de Saúl se habían dado cuenta del verdadero diagnóstico de Saúl, ¿verdad? Porque Saúl ni siquiera se había dado cuenta. Muchas veces otros ven más lo que nos sucede que nosotros mismos, ¿verdad? Los criados pues dieron un buen diagnóstico, pero no pudieron dar un buen remedio, ¿verdad? Y meditando en esta historia, mujeres hermosas, y en la que leímos ayer del rey Nabucodonosor en Daniel 4, me acordé de Job, que Dios permitió también que el enemigo lo tocara. Si ustedes están familiarizadas con la palabra del Señor, pues conocen esa historia, ¿verdad? Pero si no, mujeres hermosas, ahí en el libro de Job, ¿verdad? Que lleva por nombre, pues su nombre de él, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 1, Dios describe cómo era Job, y el Señor nos dice que Job era intachable, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, un día el diablo se presenta delante de Jehová y Jehová le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el diablo le responde, pues, de rodear la tierra, de andar por ella, ¿verdad? Y Jehová le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le responde, ¿acaso teme Job de balde? ¿Acaso no lo cuidas mucho a él y todo lo que tiene? Tú lo bendices mucho. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y mujeres hermosas, Dios permitió que el enemigo tocara a Job, ¿verdad? Para probar su fe y para demostrarle al enemigo que Job amaba al Señor, no por lo que le daba, sino porque Dios es Dios. Amén. Y mujeres hermosas, gloria a Dios que a pesar de todo lo malo que el diablo le hizo a Job, Job se mantuvo fiel en su fe, siguió amando al Señor y todo, ¿verdad? Y al último Dios le recupera todo lo que el enemigo le había quitado, ¿verdad? Le había quitado sus riquezas, a sus hijos, su salud, ¿verdad? Pero como Job se mantuvo fiel al Señor, mujeres hermosas, el Señor le recupera todo. Amén. Mujeres hermosas, sus amigos de Job, él tenía unos amigos que vinieron a hablar con él cuando lo vieron en esa situación. Ellos sí le dieron el remedio correcto a Job, ¿verdad? Ellos le dicen, pues arrepiéntete de tus pecados. Algo has de haber hecho que por eso Dios te está castigando de esta manera, ¿verdad? Pero el problema era, mujeres hermosas, que Job no vivía en pecado. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Job,
que todos los días Job oraba y hacía sacrificios pidiendo perdón por los pecados de sus hijos. Eso significaba que pues también había pedido perdón por él, porque como sabemos, nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto, ¿verdad? Así que Job no era perfecto, pecaba, pero siempre le pedía perdón a Dios, ¿verdad? Y pedía perdón aún por sus hijos y hacía sacrificios hasta por sus hijos, ¿verdad? Así que él no tenía de qué arrepentirse en ese momento de la prueba, porque él estaba seguro, ¿verdad? Decía, no, cuando sus amigos le dicen que se arrepienta, él dice, no, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿verdad? O sea, yo estoy bien con el Señor. Mujeres hermosas, ¿a qué voy con esto? A que a veces Dios permite que el diablo nos toque o nos atormente, ¿verdad? Pero solamente por dos razones. Por una de dos razones. Número uno, para disciplinarnos, como en el caso de Saúl y de Nabucodonosor, ¿verdad? Para que nos arrepientamos, le pidamos perdón y de esa manera seamos restauradas, ¿verdad? Y número dos, para probar nuestra fe, como lo hizo con Job, ¿verdad? Así que en el caso número uno, mujeres hermosas, pues el remedio es arrepentirnos, ¿verdad? Confesar nuestros pecados y pedirle perdón al Señor y abandonar nuestros pecados, obviamente, ¿verdad? Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo aparta hallará misericordia. Amén. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que, mujeres hermosas, si el Señor nos pasa por una prueba o permite que el enemigo nos toque, ¿verdad? Asegurémonos que estamos bien con Él, mujeres hermosas. Escudriñémonos y confesémosle nuestro pecado, si es que hay algún pecado que no hemos confesado, ¿verdad? Y apartémonos de ese pecado. Amén. Y mujeres, el Señor que es fiel y justo nos va a perdonar. Amén. Mujeres hermosas, nuestro mal se cura confesando nuestros pecados y abandonándonos. Amén. Arrepintiéndonos de corazón. Amén. Pero si al igual que Job, mujeres hermosas, estamos bien con el Señor y estamos seguras, ¿verdad?, de que el pecado no es el problema, entonces la otra causa es simplemente que Dios está probando nuestra fe y quiere hacernos mejores personas, ¿verdad? Y en ese caso, mujeres hermosas, lo único que queda es hacer lo mismo que hizo Job, ¿verdad? Alabar al Señor, agradecerle y soportar lo que venga. Como él dijo, le dijo a su esposa, ¿acaso nada más vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no? Mujeres hermosas, que Dios nos dé una fe como la de Job. Amén. Pero en todo tiempo, mujeres hermosas, mantengámonos orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos muestre si hay algún pecado en nosotros, ¿verdad? Que no hemos confesado, para confesarlo y pedirle siempre perdón, así como hacía Job, ¿verdad? Y siempre estar bien con Él. Amén. Así que si a nosotras, mujeres hermosas, nos toca aconsejar a alguien, pues asegurémonos de dar el remedio correcto, ¿verdad? Llevemos a la gente a Cristo. Aconsejémosles que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor, ¿verdad? Porque Dios no miente, mujeres hermosas. Dios es veraz y nosotros mentirosos. Amén. Así que, mujeres hermosas, si Dios dice que es el pecado, ¿verdad?, el que a veces no, lleva al Señor a que, Señor, pasemos por pruebas, ¿verdad? Pues entonces tenemos que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Así que no tenemos que tener pena de decirle a la gente, bueno, ¿está bien tu vida con el Señor? ¿Hay algo por lo cual le tienes que pedir perdón al Señor? Porque si así es, arrepiéntete, confiésale tu pecado al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos temor de tocar esa palabra, ¿verdad? El pecado. Decirle a la gente, oye, ¿será que estás en pecado y por eso estás pasando por eso? Porque la gente se ofende, ¿verdad? Pero no importa que se ofendan, mujeres hermosas. Ese es el verdadero remedio para que la gente esté bien, para que estemos bien, ¿verdad? Así que asegurémonos, mujeres hermosas, de dar el remedio correcto, ¿verdad? De llevar primeramente la gente a Cristo, ¿verdad? Recordarles que pues revisen su corazón, ¿verdad? Tal vez haya un pecado escondido que no han confesado y recordarles que Dios es fiel y justo, ¿verdad? Y misericordioso y siempre va a estar ahí listo para perdonarlos si se arrepienten de corazón, ¿verdad? Y están dispuestos a abandonar su pecado. Amén. Y en los dos casos, mujeres hermosas, pues oremos por los dos casos en las personas, ¿verdad? Porque si no es un pecado y la persona diga, no, pues es que yo estoy bien con el Señor, pues entonces quiere decir que Dios está probando tu fe, ¿verdad? Y animémosles, demos palabra, ¿verdad? Usemos siempre la palabra del Señor para aconsejar, mujeres hermosas. Asegurémonos que en todo tiempo usemos la palabra de Dios para dar un consejo, que no sea nuestra opinión, sino la palabra del Señor. Amén.
Y el verso 17 dice que Saúl, mujeres hermosas, respondió al consejo de sus criados, ¿verdad? Diciendo, bueno, entonces búsquenme a uno que toque bien y tráiganmelo, ¿verdad? Dice, a uno que toque bien. O sea, Saúl no hacía bien las cosas, pero sí quería que otros hicieran bien las cosas para él, ¿verdad? Y así somos, mujeres hermosas, ¿cierto? El verso 18 dice, vamos a leerlo nuevamente, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a uno de los hijos de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Wow, mujeres hermosas, miren cómo habla cómo hablaban otros de David, ¿verdad? Ese criado que habló conocía bien a David y lo describe con 7 adjetivos calificativos, mujeres hermosas. Número 1, dice, sabe tocar bien. David sabía tocar bien el arpa, mujeres hermosas. ¿A qué se dedicaba David? Era pastor de ovejas, ¿verdad? Él cuidaba las borregas de su padre. Ese era un trabajo, mujeres hermosas, que le llevaba usualmente todo el día, ¿verdad? Sin en cambio, mujeres hermosas, David se buscaba un tiempo para aprender a tocar el arpa, ¿verdad? Que no dudo que él mismo se la hizo, porque no creo que su padre le haya comprado un arpa, ¿verdad? Así que él miró un arpa y se hizo su propia arpa, ¿verdad? Y aprendió a tocarla, mujeres hermosas. David fue el mejor salmista, amén. David amaba al Señor, mujeres hermosas, y se deleitaba en él, con él, ¿verdad? En su palabra. David, mujeres hermosas, no solamente conocía a Dios de oído, ¿verdad? Sino que tenía una relación con el Señor y se buscaba el tiempo para adorar al Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿estamos buscando el tiempo para adorar al Señor? ¿Para pasar tiempo en su presencia? ¿O solamente nos conformamos con leer un poquito su palabra? ¿O con ir los domingos a la iglesia? Mujeres hermosas, ¿estamos buscando tiempo a diario para orar y adorar a nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos, mujeres hermosas, con el Señor? Creo que deberíamos, mujeres hermosas, escudriñarnos, ¿verdad? Y ver si estamos pasando más tiempo con Dios o estamos pasando más tiempo en otras cosas que a lo mejor son buenas, pero no nos están ayudando a crecer espiritualmente. Mujeres hermosas, el segundo adjetivo calificativo que le dieron a David dice que era valiente. Mujeres hermosas, dice el Señor en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mujeres hermosas, recordemos que esta descripción de David se da después de que Dios, por medio del profeta Samuel, ungiera a David, ¿verdad? Y después de que enviara a su Santo Espíritu sobre él, que de hecho eso sucedió inmediatamente, ¿verdad? Tan pronto Samuel unge a David, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo desde ese momento descendió sobre David, ¿verdad? Así que estos adjetivos, ¿verdad? Los está dando este siervo de Saúl acerca de David, ¿verdad? Pero después de que él había sido ungido y que el Espíritu Santo vino a morar en él, ¿verdad? Antes de que eso sucediera, mujeres hermosas, David pues no era nadie, ¿verdad? Su propio padre y sus hermanos no lo querían. Pero cuando Dios lo llenó con su Santo Espíritu, mujeres hermosas, David fue reconocido como alguien importante. Imagínense nada más. Dice nuestro Padre Celestial en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. El tesoro, mujeres hermosas, es nuestro Dios y nosotros somos los vasos de barro. Amén. El que nos da el valor personal es nuestro Dios. Amén. Nosotros solamente somos un vaso de barro vacío, ¿verdad? Pero Él viene y nos llena, mujeres hermosas, y nos hace valiosas. Amén. Por otro lado, también al vivir nosotros, ¿verdad? Llenas del Espíritu Santo de nuestro Dios, pues Él quita de nosotros el miedo, ¿verdad? Y nos da valor, mujeres hermosas, nos hace valientes. Amén. Por eso David era valiente, mujeres hermosas, no le temía a nada, ¿verdad? Más que al Señor, ¿verdad? Pero el temor que David le tenía al Señor era un temor reverente, ¿verdad? Tenía un respeto por el Señor, ¿verdad? Y ese es el mismo temor que nosotros tenemos que tenerle a nuestro Dios, mujeres hermosas, un respeto. Amén.
¿Cómo sabía el criado, mujeres hermosas, que David era valiente? Dice la palabra del Señor en el capítulo 7 de aquí, de Primera de Samuel, en los versos 34 y 35. Vamos a leerlos. Denle vueltita ahí a la hoja de su Biblia, por favor. Y vamos a leer aquí en el capítulo 17, los versos 34 y 35, que dice lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mujeres hermosas, ese criado muy probablemente había presenciado, ¿verdad? Un momento en que David peleaba con un león o con un oso, ¿verdad? O con algún otro animal por defender a las ovejas, ¿verdad? Y pensaba, bueno, si este muchacho pelea así por una oveja, pues ¿qué no irá a hacer por defender a una persona, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿queremos conocer el corazón de una persona? Veamos cómo trata a los animales. A un animal solamente se le trata con violencia cuando el animal lo ataca a uno, ¿verdad? Menos no. Y mujeres hermosas, el tercer adjetivo calificativo que este criado le dio a David, dice que era vigoroso, ¿verdad? O sea, era fuerte. Probablemente el criado, mujeres hermosas, había visto a David cargar a una oveja grande o pesada, ¿verdad? Y se había sorprendido porque David era un jovencillo, ¿verdad? David no tenía más de unos 17 años, cuando mucho 18, ¿verdad? Pero como pastor, mujeres hermosas, David debía cargar a las ovejas cuando alguna se lastimaba para poder llevarla de regreso a casa. El caminar mucho y el cargar las ovejas, pues había hecho de David un hombre fuerte, ¿verdad? Más la fortaleza que Dios le daba, ¿verdad? Porque dice el Señor en Isaías 40, 29 al 31, Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Mujeres hermosas, David era el vivo retrato de este versículo de Isaías, de estos versículos de Isaías. Número 4, el cuarto adjetivo calificativo que este criado le dio a David, dice que David era un hombre de guerra. Mujeres hermosas, David era considerado hombre de guerra por sus habilidades, no por su edad. Recordemos que en el libro de Números, ahí vimos cuando estudiamos ese libro, que un hombre para poder ir a la guerra tenía que tener 20 años, ¿verdad? Lo cual significaba que David no tenía 20 años. Les digo que debe haber estado entre los 16 y 18 años por ahí, pero más seguro entre 17 y 18 años, ¿verdad? Pero el criado decía eso, mujeres hermosas, que era un hombre de guerra porque vio sus habilidades, ¿verdad? Vio que era disciplinado, corría rápido, era un líder, ¿verdad? Para las ovejas, porque las ovejas pues lo seguían, escuchaban su voz y lo obedecían, ¿verdad? David manejaba bien su honda, mujeres hermosas, ¿verdad? Que era el arma que usaba para pegarle pues a un león o a un oso, ¿verdad? Que quisiera llevarse alguna de las ovejas, ¿verdad? Yo creo que cuando un oso o un león llevaba una oveja en su hocico, pues David corría, ¿verdad? Y ya de cerca le aventaba con la lanza, con la honda, una piedra y golpeaba al animal, ¿verdad? Y mujeres hermosas, es por eso que este criado dice que es un hombre de guerra, ¿verdad? También, pues una habilidad que David tenía era que obedecía a su padre, ¿verdad? Sabía seguir instrucciones, ¿verdad? Todas esas son habilidades que tiene que tener un hombre de guerra, mujeres hermosas, ¿verdad? Tiene que aprender a escuchar y seguir instrucciones, obedecer, ¿verdad? Mujeres hermosas, queremos que Dios nos promueva o que nos use, si es que todavía no lo hace. Pues entonces, mujeres hermosas, tenemos que tener una mentalidad de guerreras, amén. Y las mismas actitudes y habilidades que tenía David, tenemos que tenerlas nosotras, amén. Debemos ser movidas, disciplinadas, obedientes a nuestro Padre Celestial. Amén. Cuidar del rebaño de Dios, mujeres hermosas, debemos estar dispuestas aún a dar nuestra propia vida por Cristo. Amén.
Necesitamos ser diestras en el uso de nuestra arma. ¿Cuál es nuestra arma, mujeres hermosas? La palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, pues no nos vamos a poder defender de los dardos encendidos de fuego del maligno, mujeres hermosas. No vamos a poder defendernos de los ataques del enemigo. Tenemos que ser fuertes, amén. No podemos desanimarnos con facilidad, no podemos rendirnos, amén. David no se rendía, no se desanimaba con facilidad. Así que nosotras tenemos que ser mujeres fuertes, llenas de fe, y por eso es que tenemos que permanecer leyendo la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios nos da fe y nos da fuerzas. Como ahorita leer la historia de David, mujeres hermosas, eso debe fortalecernos, debe animarnos, ¿verdad? A que si él, que era despreciado por su padre y sus hermanos, imagínense, él no se daba por vencido, no estaba en depresión, ¿verdad? Muchas veces con tantito que nos digan algo, ¿verdad? O nos desprecien un poquito, ya estamos llorando, ya nos estamos debilitando, o porque nadie reconoce nuestro servicio, pues ya no queremos servir. Mujeres hermosas, no podemos ser ollas sensibles, ¿verdad? Que tantito las tocan y se rompen. No, tenemos que ser fuertes en el Señor. Amén. Así que, mujeres hermosas, si queremos que Dios nos use, tenemos que tener esa misma fortaleza, esas mismas habilidades que tenía David. Amén. Número 5, el quinto adjetivo calificativo que este criado le da a David, dice que era prudente en sus palabras. Mujeres hermosas, lo que el criado estaba diciendo es que David usaba correctamente su boca, pensaba antes de hablar, no ofendía a nadie, no decía malas palabras, sabía callarse cuando tenía que callarse, sabía guardar un secreto, mujeres hermosas, no era chismoso. Así que, mujeres hermosas, para cada uno de estos detalles, Dios tiene palabra. En su palabra hay bastantes versículos que hablan acerca del chisme, de las malas palabras, de pensar antes de hablar, de usar nuestra boca con prudencia, ¿verdad? De hecho, en el libro de Santiago, si no están familiarizadas con la palabra, les animo a que lean todo el libro de Santiago. Es bien pequeño, pero nos exhorta bastante en cuanto a nuestra boquita, mujeres hermosas. Más aparte, lean salmos, lean proverbios, porque Dios en los salmos y en los proverbios también nos habla mucho de la boca, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, Dios nos aconseja mucho, ¿verdad? Acerca de cuidar nuestra boca, y David cuidaba bien su boca, mujeres hermosas. El ser prudente era un requisito para poder trabajar con el rey, porque no creo que estuviera bien que un chismoso trabajara con el rey, ¿verdad? Si una persona era chismosa y delante del rey, ¿verdad? O trabajaba para el rey, o era una persona que usaba mal su boca, hablaba sin pensar, no cuidaba sus palabras, mujeres hermosas, esa persona era persona muerta, ¿verdad? Por eso es que el criado remarca este adjetivo de David, dice, es prudente en sus palabras, ¿verdad? Mujeres hermosas, ahora, si para el rey, que era un rey terrenal, su gente debía ser prudente, ¿no creen ustedes que para Dios debemos ser todavía más prudentes, mujeres hermosas? Y con más ganas, porque Él es el Dios, el Rey, el Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? El Todopoderoso. Así que, mujeres hermosas, si nosotros queremos agradar a nuestro Dios, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Cuidémonos, mujeres hermosas, del chisme, tanto de chismear como de oír chisme, ¿verdad? Mujeres hermosas, el chismoso siempre va a ser chismoso mientras tenga a quien contarle sus chismes, ¿cierto? Pero si una persona que es chismosa no tiene a quien contarle sus chismes, pues no le va a quedar otra que ya no contar chismes, porque nadie le va a poner atención, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado de ser chismosas o de escuchar chismes, ¿verdad? Proverbios 31:26 dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Nosotras estamos buscando ser virtuosas, ¿cierto? Mujeres hermosas, pues entonces comencemos por cuidar lo que decimos. Pensemos antes de hablar, mujeres hermosas. Amén. El sexto adjetivo calificativo que este criado le da a David dice que era hermoso. Mujeres hermosas, el criado vio hermoso a David. La belleza que sus hermanos y su padre no veían, ¿verdad?
el criado sí la vio. No importa, mujeres hermosas, que algunos no vean nuestra belleza, mientras que Dios la vea, con eso basta. Amén. Arreglémonos para el Señor, mujeres hermosas, y para nosotros. No nos arreglemos para otros, porque tal vez podríamos ser desanimadas de que otros ni cuenta se den de nuestra belleza, ¿verdad? De que no la aprecien. Pero cuando nosotros nos arreglamos para nosotros y nos arreglamos para el Señor primeramente, mujeres hermosas, Dios, créame que Él nos va a elogiar. Amén. Y mientras Él nos elogie, no importa lo que los demás digan o lo que los demás no digan, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, más que la belleza externa, lo que este criado vio en David fue la belleza interior, la belleza de su corazón, ¿verdad? La belleza externa es más fácil de notar, mujeres hermosas, pero ¿pueden otros ver nuestra belleza interior, la belleza de nuestro corazón? ¿Pudiera alguien calificarnos como mujeres hermosas por dentro? Y mujeres hermosas, el adjetivo número 7 que este criado le dio a David fue el siguiente. Él dijo, Jehová está con él. Es bien fácil, mujeres hermosas, que la gente vea que vamos a la iglesia, ¿verdad? Que servimos al Señor en algún ministerio. Pero, mujeres hermosas, ¿ve la gente que Dios está con nosotros? ¿Evidencia nuestra vida que Dios está con y en nosotros? ¿Puede la gente ver, mujeres hermosas, que caminamos con el Señor, que lo adoramos? ¿Puede la gente, mujeres hermosas, ver que nos regimos por la palabra de Dios? El criado de Saúl, mujeres hermosas, había observado a David y le pudo asegurar a Saúl que Dios estaba con David. El criado le dijo a Saúl, mira, si tú contratas a David, tú vas a ser bendecido porque Dios está con él. David sabía, mujeres hermosas, que sus hermanos y su padre lo ignoraban, pero también sabía que Dios estaba con él. Y David disfrutaba de la compañía del Señor, lo adoraba con sus talentos y con sus dones. Le cantaba al Señor, mujeres hermosas, le escribía salmos, y todo lo que hacía, mujeres hermosas, lo hacía para la gloria de Dios. Amén. Mujeres hermosas, David estaba consciente de que Dios estaba con él y en él. Amén. David siempre estaba hablando con el Señor. Mujeres hermosas, tenían una relación muy cercana. Amén. Mujeres hermosas, David no necesitó de estar en el trono para adorar al Señor mejor. A veces pensamos que si tuviéramos una mejor posición económica o un mejor ministerio, tal vez adoraríamos o serviríamos mejor al Señor. Pero sucede, mujeres hermosas, que el que no es fiel en lo poco, jamás lo va a hacer en lo mucho. David prefería ser reconocido por el Señor antes que ser reconocido por los hombres. David amaba tanto al Señor, mujeres hermosas, que él dijo en el Salmo 84, verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mujeres hermosas, David prefería pasar tiempo adorando a Dios que divirtiéndose en el mundo. Por eso tenía todos esos adjetivos calificativos, mujeres hermosas. ¿Tenemos nosotras esos mismos adjetivos calificativos? Porque si no, mujeres hermosas, hoy es día de comenzar de nuevo, ¿verdad? Y buscar esos adjetivos calificativos en nosotros hasta que podamos marcar una palomita, decimos en México, marcar, ¿verdad? Sí, le decimos una palomita, una línea, todos esos adjetivos, ¿verdad? Así que anotémoslos en un papel, mujeres hermosas, y démosle una palomita al que sí tenemos, ¿verdad? Y al que no, mujeres hermosas, esforcémonos por tenerlo, ¿verdad? Hasta que un día podamos ponerle palomita a todos esos adjetivos, ¿verdad? Y respirar profundo diciendo, Señor, lo logré. Gloria a tu nombre, mi Dios amado. Así que, mujeres hermosas, creo que podemos aprender mucho de este gran siervo de Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Padre amado, te rogamos en esta hora, Señor, que por favor, Padre fiel, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, nos ayudes a ser sabias, mujeres, a ser sabias, Padre, mujeres inteligentes, Padre Santo, llenas de tu palabra, llenas de ti, mi Dios amado. Que, Señor, seamos, Padre Santo, sabias para poder recibir consejos, Señor, solamente de gente, Señor, que tiene sabiduría, Padre.
Ayúdanos, mi Dios amado, a ser selectivas con nuestras amistades, Señor. Ayúdanos, Padre, a rodearnos, mi Dios amado, de hermanos, Señor, que viven tu palabra, que te aman, Señor, y que en tu tiempo, mi Dios amado, nos van a dar consejos, mi Dios poderoso, basados en tu palabra, Señor. Padre, líbranos, Señor, de escuchar, Padre Santo, consejos que estén basados en la opinión propia de la persona, Señor. Padre maravilloso, y líbranos a nosotros de dar consejos basados en nuestra opinión. Ayúdanos, Señor, a aconsejar basadas en tu palabra, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a memorizar tu palabra para que cuando la necesitemos, Padre, nosotros podamos hablarla, mi Dios amado. Y por otro lado, mi Dios amado, también te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que por favor, Señor, nos ayudes a ser como tu siervo David, Señor, que te amaba, mi Dios amado, te adoraba y prefería, Señor, estar contigo antes que estar en los deleites de este mundo, Padre fiel. Señor, así como Él, mi Dios amado, convéncenos, mi Padre fiel, de que es mejor estar en tu presencia, Señor, y de que tú nos conozcas bien, Señor, antes que ser conocidos por los demás, Padre, o antes que estar, Señor, en lugares a donde no debemos estar, Señor. Padre, por favor, llénanos de ti, llénanos con tu palabra, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, mi Dios amado. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera, mi Dios amado, que otros te puedan ver a ti en nosotros, Señor. Que otros puedan ver, Señor, que tú estás con y en nosotros, Padre fiel, y tú seas exaltado y engrandecido, Señor. Que el día, Padre Santo, que nosotros, Señor, seamos llamados a cuentas, Padre, Señor, en nuestra lápida pueda haber la frase que diga, Señor, esta mujer caminó con Dios y Dios se la llevó. Eso es lo que deseamos, Señor, caminar contigo para que tú nos lleves, Señor. Padre maravilloso, no deseamos otra cosa que crecer en santidad y ser de tu agrado, y más que nosotros, Señor, que seas tú quien ponga una palomita a cada uno de esos adjetivos calificativos, Señor, que describían a tu siervo David, que nos describan a nosotros también, Señor. Padre maravilloso, quedamos en tus manos, sigue puliéndonos, sigue, Señor, revistiéndonos de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, Padre. Señor, por el momento, Padre, terminamos este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, pero no nos vamos de tu presencia porque en ti vivimos y en ti nos movemos, Señor. En ti habitamos, mi Padre fiel. Así que, Señor, si tú lo permites, Padre, el día lunes continuaremos con nuestro estudio, Señor. Te damos gracias y te pedimos te quedes con nosotros, Señor, y pongas a alguien a quien podamos hablarle de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero el día lunes porque ya hoy es viernes. Así que espero que tengan un bonito fin de semana y muy bendecido, mujeres hermosas. Amén.